María Zambrano Alarcón, Málaga, 1904, Madrid, 1991, fue una filósofa y ensayista española. Su extensa obra, Entre el compromiso cívico y el pensamiento poético, no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Destacó por su compromiso con la mujer y su lucha por la igualdad de género en la sociedad española. Ya anciana, recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España, el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. Uno de los elementos característicos en la filosofía de María Zambrano es la ausencia de sistematicidad. No obstante, se suelen distinguir en el pensamiento de Zambrano dos etapas, una de crítica, especialmente a la modernidad, que abarcaría hasta la década de los años 60, y otra propositiva, donde da forma a la razón poética y a su idea ontológica de lo sagrado, que estaban presentes en su pensamiento de una u otra forma desde el principio de sus escritos. Su crítica a la modernidad entronca con su temática del desarraigo y el exilio. De forma paralela a la crítica que hace Ortega, denunciando la escisión entre razón y vida, Zambrano ve en la razón imperante de Occidente una razón instrumental de carácter nihilista que disminuye las posibilidades de la humanidad. En su etapa más propositiva, Dios y el alma son el núcleo del pensamiento de Zambrano, donde concibe la divinidad o lo sagrado como el fondo último de la realidad, y del hombre como ser exiliado de esa divinidad, que debe buscar el sentido último de todo, que se encuentra escondido y cuya ausencia de respuestas últimas producen división y fracturas continuas, que ella intenta salvar apelando a una idea de razón poética diferente de la razón instrumental, capaz de unir al hombre con la divinidad. Las fuentes de inspiración que jalonan el pensamiento de Zambrano son el estoicismo de Séneca, el interiorismo de San Agustín, el valor inalienable del individuo y su libertad tomados de Spinoza, el significado de la vida más allá de la razón en Bergson, el planteamiento de la realidad humana como realidad radical, tomado de Unamuno, Ortega y Zubiri, etc. En este podcast nos acercaremos a su pensamiento hablando de su concepción de lo sagrado, su concepción del hombre y la idea por la que es más conocida de razón poética. Veamos su concepción de lo sagrado. Según María Zambrano, el hombre se pregunta por el fundamento y ultimidad de la realidad. El hombre tiene la experiencia de la ultimidad, al realizarse con los otros y con las cosas. Hay una necesidad en el hombre de fundamento. El misterio es el fondo último de la realidad, y el hombre no puede dejar de percibir este misterio en las pequeñas y grandes cosas. Hay un fundamento o fondo profundo que sostiene lo real, y que se identifica en Zambrano con lo divino, con una divinidad secreta que colma una realidad que tenemos que habitar. Este misterio nos envuelve, y está no solo fuera, sino especialmente dentro de nosotros. En él vivimos y somos. La realidad, así pensada, está compuesta no solo por el mundo físico, sino también por un pozo de realidad que no se muestra y cuya ocultación nos agobia, nos inquieta. Ofrecemos sacrificios, ritos y dones para intentar provocar tal aparición. Surgen así los dioses, con rostros y figuras diferentes, intermediarios que creamos para dialogar o imaginar lo más profundo de lo real, esto es, lo divino. Esta es la razón por la que siempre han existido dioses para el hombre. Aquí es donde Zambrano distingue con toda claridad lo sagrado y los dioses. Estos, si se apura, pueden haber sido inventados por los hombres en su necesidad, pero la matriz, lo sagrado, no. Lo sagrado es el fondo último de la realidad. En lo sagrado todo se sustenta y cobra sentido, como una suerte de arjé último. Lo que ocurre es que al ser el hombre realidad histórica, es por lo que su trato con esa realidad fontanal divina también ha de ser histórico, y son las diversas manifestaciones de los dioses que muestran el desarrollo humano. En cada época histórica, ese fondo último de misterio se manifiesta de un modo diferente, una suerte de epistemes sebasmáticas últimas. Puede manifestarse como politeísmo, como monoteísmo, como culto a la razón, puede experimentarse como ausencia y desgajamiento, etc. Pero a la postre, estos dioses que creamos para pensar y relacionarnos con ese fondo último nos dividen y enfrentan, cuando no es pensado ni interpretado correctamente ese fondo último.
Hay formas de pensamiento y de praxis que nos dividen y enfrentan, porque se basan en un entendimiento erróneo de ese fondo último. Este fondo último no tiene que ver con los dioses, sino con un orden sagrado, y este orden sagrado se manifiesta en el mundo, y una de sus más altas manifestaciones es el alma humana. Zambrano vincula así el alma de modo radical y definitivo con lo sagrado. Lo sagrado o divino está en el fondo del alma. Veamos ahora qué dice Zambrano precisamente del alma y del hombre. El hombre en Zambrano. El hombre aparece en Zambrano como una criatura salida de lo divino, con el privilegio de la conciencia y de la libertad. Libertad en el sentido de libertad consciente y en el sentido de suelto de los lazos inmediatos, de no atado a los lazos inmediatos. Nuestro ser, pero al mismo tiempo nuestro ser, precisamente por esto, no está dado de antemano. El hombre ha de fabricarse su futuro y su historia, interpretando las circunstancias, descifrando los acontecimientos, dudando de las distintas opciones. En la construcción de su futuro, el hombre puede servirse de la experiencia de otros, pero las circunstancias de cada uno son diferentes y no puede renunciar a la elección. Pero el hombre no vive solo, se desarrolla en sociedad, no yo sin tú y sin nosotros. Por eso esta construcción tiene que ser siempre con los otros y a través de los otros. Ahora bien, según la autora, todos tenemos al mismo tiempo un fondo, un bagaje de determinaciones inconscientes que proceden de la raza, de la sangre, la cultura, la historia. Es la historia, la tradición, la herencia que arrastra el ser humano desde hace miles de años. Todo ello forma parte del núcleo activo de nuestro ser que ha de contar con estos supuestos. Todos estos sucesos forman parte de un inconsciente histórico que está presente en la literatura, en la poesía, en los mitos, en el lenguaje. Es el horizonte desde el cual pensamos e interpretamos las cosas. Todo lo vemos a través de ese fondo, todo lo interpretamos desde ese suelo epistémico atemático. Por lo tanto, el hombre tiene que hacerse a sí mismo, sí, pero siempre debe hacerlo desde ese fondo, del cual no puede prescindir, lo que conduce a fuertes divisiones, contradicciones, fracturas, porque ese fondo se oculta, lo negamos, etc. El fundamentalismo religioso es una forma de negar ese fondo. El naturalismo materialista también es otra forma de negar ese fondo. Frente a estas ideas, Zambrano dirá que la persona humana es algo original, nuevo, radical e irreductible a cualquier cosa, y la persona debe ser el sentido de la sociedad y de la historia, no a la inversa. Poco a poco la historia ha ido revelando que la persona humana constituye no solo el valor más alto, sino la finalidad misma de la historia, y que la persona solo puede desarrollarse en una atmósfera de libertad. Zambrano llega a identificar ser libre y ser persona. Ella está en desacuerdo tanto con el individualismo extremo como con el socialismo radical y se sitúa en medio. Por lo tanto, el hombre tiene que hacerse a sí mismo. El hombre está siempre confundido por las diferentes epistemes sebasmáticas que tratan de expresar lo sagrado, pero tenemos la experiencia de la historia y la experiencia de la historia nos enseña que existe ese fondo sagrado de realidad y que el hombre es una de las expresiones más altas de lo sagrado y por eso la sociedad tiene que estar orientada y estructurada para alcanzar y desarrollar a la persona. Como dice ella, Zambrano pone a la sociedad entre la naturaleza y el individuo como medio de realización de la persona, pero la persona trasciende a la sociedad. Sin la sociedad, el hombre sería solo naturaleza, pero la sociedad debe ser un medio subsidiario respecto a la persona. La sociedad debe estar estructurada de tal modo que la persona pueda llegar a su plenitud, y esto solo lo hace posible la sociedad democrática. Zambrano dice textualmente que si hubiera que definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo está permitido, sino exigido ser persona. Veamos ahora qué entiende Zambrano por su idea de la razón poética. Es en el contexto de estas ideas de lo sagrado y del hombre donde su concepto de razón poética cobra sentido. Razón poética no quiere decir filosofía escrita de forma bella. Tampoco se confunde con mera poesía de la existencia. Razón poética es pensar desde
en medias res de la vida, en el lenguaje vivo, el lenguaje literario donde se encierran las metáforas, las metonimias, los sintagmas ancestrales capaces de captar precisamente ese fondo de misterio que anida en el alma y que es también el arjeo principio de la realidad misma. La filosofía es experiencia transida de trascendencia. Razón poética es una razón que piensa desde la memoria colectiva, tal como esta memoria está presente en la literatura, el arte, las instituciones de los pueblos. Es un tipo de razón que, huelga decirlo, también libera a Occidente, que yace preso en su nihilismo y en su razón instrumental. La razón poética puede entenderse como una razón que habla desde el lenguaje literario, poético, en cuanto este lenguaje ha desarrollado a lo largo de la historia recursos y tropos para expresar la vida en cuanto drama y misterio. La razón poética es una razón que se asienta en este lenguaje mítico, religioso, filosófico, ancestral, presente en los pueblos y en cuanto depositario de sentimientos, intuiciones, experiencias ancestrales y que emplea para ello todo tipo de recursos retóricos y de pensamiento para capturar estos elementos. Es la razón que piensa desde los grandes relatos, tragedias y mitos presentes en los pueblos, como el de Antígona, que simboliza la condición de la humanidad y sus contradicciones. La realidad que se presenta al conocer poético es aquel fondo en el que reside lo enigmático, lo misterioso, lo sagrado. La realidad, como ha escrito María Zambrano en El hombre y lo divino, se presenta al hombre que no ha dudado, es algo anterior a las cosas, es una irradiación de la vida que emana de un fondo de misterio, es la realidad oculta, escondida, correspondiente en suma a lo que hoy llamamos sagrado. La palabra realidad, en el contexto del conocimiento poético, apunta a todo aquello que el ser humano experimenta poéticamente como fundamental, y de ahí que Zambrano acuda a metáforas como la raíz, el corazón, Antígona, etc. La clave para comprender la razón poética, por tanto, es entenderla como una razón que no se opone a los sentimientos. Es una razón que establece relaciones con su otro, con el amor, con lo irracional, con las pasiones, etc. Una razón que conecta al hombre con lo real ante su profundo estado de desarraigo y exilio vital. Una razón activa, no pasiva o contemplativa. Una razón que hace, que emancipa y libera al ser humano que la ejerce. Es un tipo de razón que conecta con la praxis, con la política, con la religión, con la ética. No solo en cuanto razón discursiva, por tanto, sino sobre todo en cuanto a la razón poética es razón que se ejerce practicándola y praxis que se realiza pensándola. Es una razón que ama, que habla en la plaza, que contempla, que reza.